Muy buenas noches, señoras y señores. Nuevamente un programa que le puedo asegurar que, como siempre, esta temática garantiza que toda la gente se prenda al televisor. Vamos a hablar de un tema que está minada la historia de Corrientes, la historia popular y la historia muchas veces que se cuenta oral, de boca en boca, del abuelo al nieto. No se puede comprobar, pero Corrientes está repleta de estas historias. Vamos a hablar de aparecidos, tesoros y leyendas de Corrientes con otras historias que usted no conoce, incluso en la guerra con el Paraguay. Vamos a hablar también de esa temática. Voy a saludar primero a mis dos compañeros en este programa, Haciendo Historias, al doctor Dardo Ramírez Bracci, que está a mi derecha. Dardo. Hola, Rafael. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Un gusto. Y el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. Quito, ¿cómo estamos? Buenas noches, Rafael. Muy bien, gracias. Bueno, agradecer a Leo Moglia, de Moglia Ediciones, los libros que nos hace llegar, que forman parte de nuestro trabajo que nosotros realizamos, y que usted puede participar por alguno de estos libros que regalamos, gentileza de Moglia Ediciones, que está en Rioja 749, ahí al lado de LT7. Usted puede adquirir cualquiera de los libros, y si no, participar en nuestro correo electrónico haciendohistorias@hotmail.com. Para entrar en este tema de lleno, no sé qué le parece, doctor, entramos con los aparecidos en la guerra de Paraguay, o le leo ya este cuento que tengo. Yo creo que tenés que leer un cuento. Voy a leer un cuento. Sí, por favor. Entonces nos sumamos después a esto. Extraña mujer en el cementerio San Juan Bautista. Un hombre de los tantos que tiene nuestra ciudad como habitante pasaba por un momento grave por su situación económica. Lo habían despedido de su empleo y la desesperación lo había sumido en un estado depresivo que iba tomando formas acentuadas. No conseguía trabajo. En vida, sus padres eran su consuelo, refugio y abrigo, pero habían partido hacia el más allá. Aún así, no dudó en acudir a ellos, como lo hacía desde hace años frente a su tumba en el cementerio local San Juan Bautista. Fue a pedirles consejos y ayuda. La tarde se presentaba hermosa, lindo fresco, brisa suave, sol que brillaba con intención de desaparecer, con rojizo color en el oeste. En la calle principal del cementerio proyectaba sombras al pegar sus rayos sobre los panteones majestuosos que ostenta el lugar de privilegio en el enterratorio. Una bella y delicada mujer, ubicada frente a uno de los panteones mencionados, bajo el sol que cubría la mitad del sendero, lo saludó con cortesía. Sin mediar presentación alguna, cuando ya se había cruzado, la señora de mediana edad le dirigió la palabra. «Escuche, señor, tengo que hablar con usted». El hombre apesumbrado, «¿Conmigo?», preguntó. «Sí, con usted». «¿Podría acercarse, por favor?», manifestó. Inmediatamente le dijo: «Lo veo muy triste. ¿Me puede contar su pesar?». El interpelado, sorprendido, trataba de buscar entre sus recuerdos, memoria y pasado de dónde conocía a la señora, o señorita quizás, pero no podía ubicarla en ningún modo. Le respondió: «Mire, estoy mal económicamente, deprimido, y mis amigos, con tono de chanza, me mandaron a llorar, como se dice en Corrientes, a la Cruz Mayor, pero lo que hago es venir a hablar con mis muertos, señora», repuso. «Mis padres, como es mi costumbre, ello me sirve de bálsamo». La señora, parada frente al panteón de grandes rejas, le manifestó: «¿Me espera un segundo, por favor?». Abrió la puerta de reja forjada y extrajo del interior de la bóveda una caja. Con delicadeza la abrió con una pequeña llave, haciéndole entrega con el asombro del hombre de billetes de curso legal, dólares, libras esterlinas, joyas, y quitándose un anillo del dedo, le entregó también. El joven no entendía nada de nada. «Pero señora», le manifestó, azorado, «no puedo aceptar». Ella le respondió: «Es con una condición. Cuando usted mejore de fortuna,
ayuda al prójimo, pero percibo en usted, una persona bondadosa. Dicho esto, se introdujo en la bóveda y se cerró la puerta de reja con su queja habitual, del hierro rozando el hierro. El joven, que no salía de su asombro, se dirigió a la tumba de sus padres, estuvo allí hasta que el sol desapareció en el horizonte con el rojo que se hunde en el Paraná. Mientras permaneció monologando con sus padres, sintió una exquisita paz interior. Volvió a su casa, le contó a su esposa y a partir de allí mejoró su fortuna. El hecho no pasó desapercibido. ¿Quién le iba a creer tamaño cuento? Ante su sorpresa, llegaron desconocidos a la casa. Se habían enterado por un joyero muy conocido que él había pretendido vender un anillo muy valioso de características únicas, que el joyero distinguió, por ser su trabajo, como artístico hecho a pedido. Lógicamente, avisó a la familia. La entrevista se realizó en términos cordiales. El joven les relató con lujo de detalles lo ocurrido y les exhibió el anillo más la condición impuesta por la señora. Los visitantes se miraron con asombro, verificaron en el cementerio y la tumba no había sido violentada. El cajón de una señora que había muerto hace tiempo, ni nada, ningún rastro de violencia, pues los expertos funebreros controlaron hasta los mínimos detalles. Los cerrajeros observaron las cerraduras y no hubo violencia alguna. Les resultaba imposible creer lo que escuchaban. Dada la situación, le comentaron al casi mudo joven que la señora con la que había hablado era su madre, muerta hacía años, y que el anillo lo llevaba al morir a pesar de la prohibición de joyas en los cadáveres y ahora sin rastro alguno en el cadáver. Había desaparecido. El sorprendido muchacho tenía ganas que la tierra lo tragara. Había hablado con una muerta, con una difunta. Se tranquilizó por las palabras de la hija de su benefactora. Mi madre era una mujer muy bondadosa. Hacía obras de caridad siempre. No nos sorprende. Queríamos manifestarle nuestro agradecimiento por haber confiado en nosotros y le rogamos se mantenga en contacto con nuestra familia. El anillo usted lo dispone. El intento de devolverlo no surtió efectos. Se negaron absolutamente. Si ella se lo regaló a usted, por algo será. Disponga de él. Un buen precio lo espera en la joyería. Ya dimos la autorización para que no haya dudas sobre su procedencia. El joven mantuvo siempre una relación de amistad sincera con la familia de la difunta, triunfó en la vida, fue feliz, ayudó a muchas personas cumpliendo su carga perpetua y esto fue noticias en los periódicos de Corrientes. Este libro está en la segunda parte de Aparecidos, Tesoros y Leyendas en Corrientes, homenaje a la memoria urbana de Enrique Eduardo Galeana. Se titula La extraña mujer en el cementerio San Juan Bautista, que yo, porque sé cómo funciona el doctor Quito Galeana, seguramente que él sabe hasta el nombre y el apellido de la persona que he leído el cuento, que no es un cuento, que está transformado en un cuento, porque lo conozco ya desde hace algunos años y sé que todos estos cuentos que aparecen como cuentos anónimos son hechos que han sucedido y él los transforma en un libro de cuentos para preservar muchas veces la identidad de las personas que le ocurren estas cosas y que él protege, porque hay algunas personas que no creen en esto y otras que sí creemos. Te cedo a vos un breve comentario y después hablo con el amigo Dardo también. Lo que yo quiero significar es que la mayoría de los cuentos que aparecen acá en realidad son historias orales que flotan en el ambiente correntino. Sin ir más lejos, anoche, estando con Dardo Ramírez Brachi, en un determinado lugar de la ciudad de Corrientes, un señor me contaba hechos extraños ocurridos en un campo cerca de Caacatí, y me decía que era impresionante la cantidad de gente que iba ahí en búsqueda de presuntos tesoros
y que los lugareños, una vez que tomaban un poquito de vino, caña o lo que fuere, le contaban historias extrañas. Inclusive me invitó para que vaya a tomar nota yo de estos temas. Muchos de los cuentos, la gente me para en la calle, yo saco mi libretita porque soy de los antiguos, no saco tablet ni ninguna de esas cosas, saco mi libreta, mis lápices y escribo lo que me cuentan personas serias, personas correctísimas, personas inclusive del patriciado correntino que me han relatado estos hechos. Yo no puedo inventarlos, o sea que algo de verdad tienen. Yo siempre digo, Quito, que la gente tiende, primero que no puede ser una coincidencia de que todas las religiones del mundo tengan previsto una vida más allá de la muerte. Primero, porque vos me decís, bueno, sí, bueno, porque sería el bálsamo que ante la muerte uno se encuentra con eso. Segundo, que las personas que no son creyentes tal vez en una religión, sí son creyentes en la espiritualidad, sí. Que el ser humano tiene un espíritu. Y lo otro que yo siempre rescato y digo, ¿no?, es que la gente tiende a creer más en el mal que en el bien. Sí. Hay un hecho que Quito comenta, creo que está en el segundo libro, el del sí. Padre José de Ibárbora. Sí, señor. Bueno, yo lo voy a comentar así porque mi padre fue el involucrado, digamos, no sé si ya lo comentamos en un programa anterior. No. Mi padre sufrió un infarto y estaba internado en la unidad coronaria del hospital del Instituto de Cardiología, y cuando me lo pude ver al otro día, al mediodía, que era el horario que se tiene las visitas, mi papá me pidió que lo sacara de ahí. Me tomó de la mano, me dijo, sacame de acá. Y yo, naturalmente, más allá de la intención de como hijo de querer sacarlo a él, yo tenía que ver que él mejorara para poder pasarlo por lo menos a un cuarto común, ¿no? Bueno, satisfactoriamente mejoró y esa noche ya no pasó en la unidad coronaria. Pasó una sola noche en la unidad coronaria. Bueno, la verdad que nunca quedó, nunca terminé de hablar con él de ese tema. Hasta que un día mi señora, que se iba siempre a la iglesia María Auxiliadora, frente a nuestra casa a rezar, trajo a mi casa un libro escrito por el padre José de Ibárbora. Un sacerdote especial, tenía visiones muy especiales. Era un sacerdote exorcista. Exacto. Y salesiano, pero un sacerdote íntegro, de los de antes. Entonces sucedieron muchos hechos en la iglesia María Auxiliadora con la presencia de José de Ibárbora aquí en la iglesia. Ella trajo el libro y me llamó la atención porque los libros tienen como un índice, pero también tienen los títulos dentro de... Me llamó la atención que decía Mi lucha con el demonio en el cardiológico. Cuando empiezo a leer el libro, para mi sorpresa, él relata esa noche en la terapia intensiva o unidad coronaria, se llama en los institutos del corazón, del cardiológico, y dice que el diablo se le presenta a él, eran unos box, pero no box separados por paredes, sino box separados por cortinas, porque se tiene para, en el caso de que haya que sacarlo rápido, o lleguen rápido los médicos, que no molesten las paredes y ese tipo de cosas. Se le presenta el demonio al padre José de Ibárbora y lucha contra él orando y rezando, manteniéndose en su fe, y el demonio hablándole en varias lenguas, cambiando los tonos de voz, pasando por el tono de una mujer que podría haber sido su madre, por tonos guturales, lo levantaba, lo sacudía y lo tiraba contra la pared y contra la cama. Todo eso relata José de Ibárbora y agrega, testigo de todo esto, está el señor Costa, que estaba en la cama contigua, explorador de Don Bosco y Boy Scout. Y eso era por lo que mi padre me había dicho, no quiero estar una noche más en este lugar. A mí me consta, después le pregunté a mi padre y me dijo que efectivamente fue así, que él no vio porque estaba la cortina, pero sintió, escuchó los golpes, los movimientos de la cortina, todo
como relató el padre José Ibárbara. Y a veces tendemos a creer en lo mal, que existe el mal, pero no que existe el bien. Sabemos que hay cosas malas, pero no que hay cosas buenas. Somos más proclives al morbo de lo malo que a lo bueno. Claro. Acá hay un pequeño detalle. Sí. En Aparecidos, Tesoros y Leyendas de Corrientes, la segunda parte está el relato que vos me facilitaste. Que yo le facilité. Y tengo otro que viene en el tercer libro, porque yo soy proveedor de historias también del doctor. Algún día voy a aparecer acá, donde dice agradecimientos. Voy a aparecer porque en este no aparecí tampoco. Y les quiero decir a la audiencia que esta mesa es una mesa de traidores. Fíjense que yo he omitido recién una cosa, un poco de humor, nunca me viene mal en la historia, cuando dijo, anoche estuvimos en un lugar, ellos dos, yo no. No, o sea, me dejaron afuera. En la universidad. En la universidad. Sí, ahora me engañan con eso. No, era una universidad. Es una broma. Dardo, ¿algún concepto sobre este tema que nos toca acá en Corrientes, que es una tierra llena de mitos, llena de leyendas? En honor a la verdad, en honor a la honestidad, soy un profundo neófito en el tema. ¿Sí? Sí. Desconozco, nunca he investigado, mis estudios están vinculados a otras cuestiones, pero realmente la perspectiva sociológica, antropológica de las sociedades y la creencia de cosas, de mitos, de lo inexplicable, Sí. es una condición innata del hombre. Sí. No hay civilización, no hay cultura desde la antigüedad, desde lo pagano, desde lo religioso, desde diversas perspectivas. El hombre se prende a estas cuestiones por ahí inexplicables, que no puede responder con la razón. Uno que construye el conocimiento desde la razón, en mi caso, yo nunca he tenido una aproximación hacia el conocimiento de lo mitológico, de la construcción del cuento, de las leyendas, que es toda una rama muy específica de la antropología y la sociología, ¿no es cierto? El estudiar la creencia de la gente y es tan variable, tan inconmensurable las cuestiones y las creencias de la gente que vamos a Corrientes, no solamente en nuestra ciudad, en la provincia misma, y cómo las interpretaciones mitológicas de una creencia, de una leyenda, de un mito, va cambiando de una región a otra, de una zona a otra, de una ciudad a otra. Eso muestra también la riqueza de esta evolución centenaria de nuestra cultura que va dando forma a todo esto. Y bueno, forma parte también de todo este conocimiento, de la perspectiva de cómo son los pueblos y sus creencias. Una pregunta te hago, Dardo. Sí. Batalla de Laguna Brava. Sí. ¿Quién era el general del lado correntino? No, ¿Te acordás? Laguna Brava es por la aparición de la mujer. Sí, bueno, pero ¿está registrado eso en la historia de la aparición Sí, de la mujer? está- ¿O se sabe. vagamente? La mujer tiene nombre y apellido y se sabe quién es. ¿Sí? Sí, lo dice el padre Bajab. Hay una investigación y se prueba. Lo que pasa es que Ahí se construye un mito. se construye, hay toda una construcción, se quiere llevar toda a la mistificación. La mujer era una mujer que vivía del lugar, que vio las tropas federales que se acercaban, Sí. y les comunica a Madariaga, a los oficiales de Madariaga, que se aproximaban las tropas Correntinos. federales, correntinos. Las tropas federales eran entrerrianas, digamos. Eran entrerrianas. Y en ese contexto, antes de la refinería, se conoce esa ubicación de las tropas por el anuncio de esta mujer, que era una vecina del lugar, que se conocía presenta. con nombre y apellido, y después en la construcción, digamos, para darle una mística a toda esta cuestión, Se omite el nombre. se omite el nombre y se cree La que es Virgen la de la aparición. Se cree como que es la Virgen que va y la avisa. Sí, pero eso no. No está. Es decir, yo conozco, así como estudio la historia política, me aproximé en determinadas cuestiones al estudio de la historia de la Iglesia. Sí. Profeso, soy católico apostólico romano, y sé que la aparición de la Virgen es una cuestión extraordinaria y excepcional, por razones expresas que la Iglesia misma puede explicarlo. No se dan en circunstancias
ordinarias como podían ser estas. Entiendo. Y se dan en cuestiones muy especiales. Más allá de eso, cada uno puede decir y tiene la libertad de afirmarlo, pero en lo que hacemos efectivamente historia, un proceso histórico de las luchas civiles argentinas, luchas entre, en este caso, correntinos y entrerrianos, estaba perfectamente determinado que era una vecina de ese lugar quien pasó la información como espía, ya estaban los federales, y después no se la vio más a la mujer. Se fue a su lugar. Acá, por ejemplo, dentro, como bien dice Dardo, dentro de la historia seria, correcta, científica, en La cruel realidad de las llamadas cautivas, es decir, el segundo tomo de las cautivas, ustedes van a encontrar aparecidos y fantasmas en la literatura de la Guerra del Paraguay. Por ejemplo, en la página 17 encontramos los relatos de Estanislao Ceballos, que decimos, la pucha, era un científico positivista, y nos cuenta la historia de aparecidos tesoros y fantasmas, de fantasmas, de Wigan, Thomas Wigan, un autor norteamericano de gran prestigio en la guerra del Paraguay, que escribió sobre la guerra del Paraguay, amigo de Dardo Ramírez Brachi, inclusive. Dice, actualmente es raro ver visitantes en Cerro León, pero todos aquellos que se acercan quedan impactados por su atmósfera fúnebre, incluso a plena luz del día. Uno tiene la impresión de estar siendo vigilado, no solo por el triste cuidador y su esposa, sino por los cientos de soldados paraguayos que murieron en sus hospitales y cuyos fantasmas demandan respeto de los turistas en la soleada quietud. Continúa diciendo el autor, este autor visitó Cerro León en 2004 como parte de un equipo internacional para la filmación de un documental de televisión sobre la Guerra do Paraguay o Guerra Esquecida de Dennis Brickert. Dos camarógrafos brasileños sintieron una extraña impresión sobrenatural en el ambiente, como si los espectros estuvieran monitoreando cada uno de sus movimientos. Esto dice Wigan en la Guerra de la Alianza, tomo 3, página 297. O sea, personas serias, correctísimas. Los nombres de Carmen Ferré de Alsina, María Encarnación Atienza de Osuna, Jacoba Plaza de Cabral, Victoria Bar de Ceballos, flotaban en el aire. El de Toribia de los Santos Sosa se oía con el triste ulular de un viento resignado. Parecían fantasmas esas 4 señoras. Esto, en este caso, lo está diciendo Gabriela Saidón cuando cita una escritora paraguaya, una escritora argentina sobre la una novelista argentina sí. que escribió Cautivas, Sí. quien presentó el libro en Corrientes y es un libro que tuvo una tirada importante Y casi la y mataron. tiene la segunda edición ya. novela o Una historia novelada, basada, es decir, en hechos históricos. toma referencias. Yo recuerdo que Saidón me hizo un reportaje antes de publicar el libro, y yo le comenté desde la perspectiva histórica lo que entendía sobre Cautivas y le facilité algunos documentos. De ahí en más, la licencia de la autora, que es novelista, arma en base de hechos históricos la construcción de la novela. Claro. Y fíjate vos que también, para que aquel que quiera leer sobre este tema, yo me explayo un poco más, además de lo de Estanislao Ceballos, que es un poco largo. Guerra del Paraguay, tesoros y fantasmas en la literatura. Está en la página 281. Relatos fantásticos, leyendas, adivinos y otros. Acá hablo de los exorcistas, de los adivinos, de los quirománticos, etcétera. Todo dentro de la ciencia. La página 313. Estado de las creencias. Creencias y la muerte. El Gaucho Gil, el Gaucho Lega. Rezo a los muertos. Creencias en la muerte. Rezos a los muertos. Vale decir, tomo la historia clásica, la historia actual y los hechos, todo está en este libro. Así que este libro es una compensación de una cantidad de historias. Me toca leer un cuento a mí. Sí, pero después del corte. Después del corte. Nos vamos a ir al corte, vamos a leer un cuento más del doctor Galeana y le voy a contar un hecho que le conté el otro día al doctor Galeana, que seguramente va a estar en el 3er libro y ahí va a figurar como agradecimiento. No se despegue el televisor, ya volvemos.
El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Continuamos, señoras y señores, en este apasionante programa de aparecidos, tesoros y leyendas de Corrientes, que cada tanto el público nos pide porque dice que les encanta escuchar estas historias apasionantes. Vamos con un cuento de entrada. El doctor, de su libro, nos lee con su voz, le digo una cosa, de locutor radial, muchos años de oficio, ¿eh? No se haga el modesto, doctor. Dale. Muchas gracias. La historia de la casa de los Lagraña se va a ocupar Dardo. Así que, la casa de los Lagraña, su tesoro. Toda una esquina que se extendía hacia el sur sobre la calle Salta, más de 60 metros de largo por 20 metros de frente aproximadamente, con 3 patios perfectamente delimitados y accesos por Pellegrini y por Salta, constituyen la casa de los Lagraña, así conocida hasta la fecha. Sus propietarios pasajeros son distintos. Su entrada albergaba uno de los aljibes más hermosos de Corrientes, puro mármol, puro esplendor. Fue casa de familia, para empezar, escenario de bailes y fiestas en diversas ocasiones. Sin embargo, la ocupación paraguaya instaló su cuartel general en ella, o no dejó de continuar con los bailes y festejos en los cuales la sociedad correntina paraguayista de corte federal, enfrentada a la de los liberales mitristas, concurría a los saraos, unos por voluntad y otros por obligación impuesta por el invasor. Todos socializaban. Nacieron amores y odios enconados. La mayoría de los casos, los encumbrados de la sociedad de Corrientes y Asunción del Paraguay, tenían relaciones de parentesco y fundamentalmente comerciales. No olvidaban todavía que 5.000 paraguayos al mando de Francisco Solano López pasaron por el territorio correntino en dirección a Buenos Aires para luchar contra el dictador Rosas, que también tenía muchos parientes en Corrientes. Volvieron luego para Cepeda, años más tarde, y así nacieron relaciones duraderas y familiares de afecto, en algunos casos, y de odio ancestral en otros. Estuvieron en Corrientes, es lo que quiero decir, que conocían la ciudad perfectamente, la ciudad y sus pobladores. Hubo en ella velorios y llantos por doquier. Durante el desarrollo de la guerra fue hospital de sangre. Más tarde se instalaría el Correo Nacional con su telégrafo famoso citado por Sarmiento, para pasar a ser la sede de la Escuela Industrial de la Nación. Abandonada, se convirtió en un gran basural, mitad yuyos y mitad basura, que se acumuló durante años. El Poder Judicial lo adquirió y mantiene en parte su estructura colonial. Este es el escenario que me lleva al cuento. Funcionaba el Correo Nacional en la casa. Los telégrafos eran motivo de grandes reyertas entre los bandos políticos en disputa, azules y colorados, mitristas y paraguayistas. Quien tenía el telégrafo tenía la información. Lo que muchos omiten decir es que durante la guerra contra el Paraguay se desarrollaba otra guerra en la provincia de Entre Ríos, en la cual abusos de todo tipo, violaciones de los paraguayos, violaciones de los argentinos y sus aliados, el respeto se había perdido totalmente. Las menos favorecidas fueron las pobres mujeres de barrios aledaños de la capital. Fueron objeto de saqueo y violación por las tropas ocupantes. Las que pudieron huir lo hicieron internándose en los montes o ciudades controladas por los mitristas. En la casa, volvemos a ella, ocupada por una entidad nacional, los telegrafistas cumplían horarios de 24 horas, por turnos rotativos.
La noticia debía estar disponible lo más pronto posible. Había guardias obligatorias de los repartidores de los mensajes telegráficos. El problema se suscitaba a la noche. Nadie quería el turno de la oscuridad. Un inmenso bananal ocupaba la mayor parte del patio delantero. Sostienen los que estaban de guardia en el telégrafo y los mensajeros que entre el bananal se veían luces y hasta figuras de personas que parecían moverse con dificultad. En otras ocasiones, como pelotones de soldados imaginarios que entre las sombras ingresaban al espacio y desaparecían. Con las cosas así, el inconveniente era ir al sanitario. Quedaba en el fondo, en el segundo patio. Había que atravesar el bananal, sujeto a sombras, ruidos siniestros y figuras fantasmales. Para evitar la mala costumbre de orinar en la calle, contra las paredes, protegidos por los árboles de naranja agria, los empleados urdieron el plan de viajar a realizar sus necesidades en pareja. Aún así, el miedo no aflojaba. Un silbido lastimero rompía la tranquilidad de la noche cálida, ponía los pelos de punta de quienes estaban de guardia. El relato llamó la atención de los que se dedican a la búsqueda de entierros. Hay muchos en la ciudad. Lo que no saben es que el entierro elige a quien quiere que lo encuentre para derramar sobre él su maldición. Ya detallamos cómo, con la disparada en tiempos de guerra, las pertenencias valiosas se escondían en el deseo del propietario del tesoro era buscarlo después. Por eso plantaba un árbol, un plantero grande, un horcón, una cadena o cualquier signo que pudiera guiarlo en el encuentro con su propiedad. Pero muchos murieron con su secreto a cuestas, otros por la vejez olvidaron. La noche estaba fría en la casa Lagraña. Sábado a la noche no había un alma en la calle. Los policías de guardia de la Casa de Gobierno buscaban abrigo bajo la inmensa galería sobre la calle Salta. Los empleados de correos y telégrafos cerraron las puertas con un brasero encendido o carbón de piedra, regalo de los empleados del ferrocarril Urquiza o del tren económico. Salvo necesidad mayor salían. Los demás lo arreglaban en un balde viejo. Un grupo de 3 personas esbozadas en capas que parecían ser del ejército argentino ingresó al lugar. Uno quedó al lado de la puerta de los empleados por si acaso. Los otros 2 arremetieron en el bananal con picos, palas y otras herramientas. Despejaron el lugar con rapidez. En un antiguo papel tenían marcada la posición exacta de algo. Al escuchar los ruidos, uno de los empleados se aventuró a tratar de espiar por la puerta entreabierta y escuchó un grito o alarido: ¡vas a morir, carajo! Al instante cerró la puerta. Pusieron la tranca y no se movieron ni para pestañear. Los hombres de capote levantaron una piedra lisa grande. A la luz de la luna fría, como la noche misma, observaron un cofre de regular dimensión y 2 ollas negras bastante grandes. Con cuidado la sacaron y rápidamente trasladaron a un carro que acababa de llegar a la puerta de la calle Salta. Dijeron después que estuvo en la otra cuadra por los restos de bosta. Alzaron la pesada carga y raudos partieron hacia la noche oscura rumbo al oeste. Al amanecer, los 2 pobres diablos empleados de correo, sumados al susto tremendo del encierro y hostigamiento que sufrieron, apelaban a su inocencia ante la pregunta de un comisario que no tenía cara de bueno. Sumado a un juez político de entonces, nada ha cambiado mucho en esos tiempos, que le importaba más el destino de los objetos que dejaron el dibujo en la tierra que el hecho que la puerta fuera abierta con una llave duplicada, por ejemplo. El juez federal, aunque la policía estaba entremezclada entre provinciales y federales, prefectura, ¿dónde está el oro, carajo?, gritaba un visco con medio tajo en la cara. ¿Quiénes son sus cómplices?, amenazaba el otro. Los 2 infelices no durmieron toda la noche y tenían que aguantarse la tortura de sopapos y trompadas por doquier. Si hubieran sabido algo, seguro cantaban en cualquier idioma.
Maltrechos y agotados, el juez federal se apiadó de los mismos y terminó la sesión. A sus casas, con orden secreta de seguirlo durante los días que venían. El jefe de policía de la época fue más vivo. Envió espías a los lugares en que los autores podían estar o concurrir a festejar su fechoría. Los espías se constituyeron simultáneamente en los prostíbulos o casas de tolerancia de la ciudad: el Café Avenida, 3 de Abril y Alberdi, La Blanca y La Paiva, La Valle, casi Alberdi, frente al viejo Club Colegiales, La Esterlina, Brasil y Bolívar. El Tiburón en la calle Córdoba, al sur, pasando la vía. Durante días estuvieron visitando los lugares donde los correntinos eran asiduos concurrentes por motivos higiénicos y canónicos. Hasta que una noche, en La Esterlina, doña Ramona Samú, entraron 3 personas de bien, como solía decirse en nuestra ciudad, empilchados de primera, sonrientes y con ganas de algarabía. Felices, las trabajadoras sexuales arremetieron hacia las presas. Muy educados tomaron coñac. Convidaron, pero sin alarde alguno. El más joven pasó al servicio con una joven linda de ojos celestes. Poco experto en estas lidas, se fue de lengua, algo dijo. Cuando el miércoles las trabajadoras sexuales eran revisadas en el Dispensario Nacional y luego pasaban por la central para el control policial de la prostitución legal en Corrientes, de acuerdo a la Ley Nacional de Profilaxis, el jefe de moralidad, que le tenía en cono a la rubiecita, como la llamaba, la apartó como siempre lo hacía, dejándola esperando horas. El jefe de moralidad era notorio homosexual. Se sorprendió cuando la rubiecita le pidió negociar y le preguntó: ¿qué ofreces vos, atorranta? Conocés que a mí con sexo no me corrompen, agregó ufano. ¿Le va a interesar, jefe? Yo sé, contestó la rubia. Bien, cantá, respondió el funcionario. La prostituta, prisionera de su propia actividad, pobreza de siempre, despreciada por unos y otros, requerida por hipócritas que no se animaban a hacer con sus mujeres lo que hacían en los prostíbulos, conociendo el destino que iba a tener si trataba de negociar lo que el joven le había regalado en una noche de lujuria, en el que le pagó la noche entera con billetes a la madama y a ella con un regalo especial: 1 libra esterlina, igual que el nombre del prostíbulo. Le pasó la moneda al policía. Asustado también el funcionario, porque conocía las reglas del caso, llamó inmediatamente al jefe, y este al jefe de policía. La rubiecita pasó de excluida total a estrella del firmamento. Le sacaron de ese horrible cubículo en que se hacían los trámites de autorización para el ejercicio de la prostitución, cruzaron el largo patio de la jefatura hacia el despacho del jefe. Este, parado en la puerta, la hizo pasar, la interrogó: ¿de dónde sacaste esa moneda? Sumisa le contestó: jefe, le digo todo, pero le pido me pague el pasaje de vuelta a mi pueblo Misiones. Nada más pido. Según lo que ofreces, respondió el funcionario. El tesoro la graña, contestó la suplicante mujer. Cayeron los descubridores, entregaron lo que quedaba del tesoro, luego de sendas palizas morigeradas por su rango social y los abogados que los representaban. La rubia nunca volvió a Misiones. Los descubridores y el jefe de policía tuvieron muy mala muerte, dicen las malas lenguas, y la mía que repite. Las maldiciones de los muertos los alcanzaron por turbar la paz de sus pertenencias. Algunas luces aún se ven en las noches plácidas del verano y figuras bailando en las noches de invierno en sus salones. Los pasajeros de las propiedades a veces se quedan por motivos que desconozco. Hasta ahora dicen los empleados de tribunales que a la noche no quieren quedarse en la casa de Lagraña. Casa Lagraña, que era casa de Dardo, del gobernador. El gobernador Manuel Ignacio Lagraña. Es una casa que es de la década de 1860, la guerra del Paraguay se inicia en 1865, es una casa nueva para la época. Sí.
era, desde luego, era de los puntos centrales en el proceso de ocupación paraguaya, ocupar, tomar, revisar, requisar la casa del gobernador. Una de las estrategias iniciales cuando se inicia la ocupación paraguaya en el año 65 es que las autoridades políticas y militares, por una cuestión estratégica, se retiran de la ciudad. Manuel Ignacio Lagraña en los primeros momentos instala la capital itinerante de la provincia en San Roque, y desde ahí comienza a hacer las primeras reacciones, tanto políticas, institucionales y militares, para enfrentar a los paraguayos. Por supuesto, la ciudad quedó a merced de los invasores, y además los edificios públicos, las casas de los referentes políticos, fueron objeto de la ocupación de los invasores. Y la Casa Lagraña, desde luego, fue el epicentro de ello. Aún más, ahí en los registros de algunos diarios de la época, como el de Pedro Igarzábal, que cuentan que uno de los puntos tomados inicialmente fue el de la casa del gobernador. La cuestión de los entierros, que ya hemos esbozado en otras oportunidades, tiene una razón muy lógica. En el siglo XIX no había espacios ni lugares para proteger los recursos económicos que tenían las familias adineradas, específicamente cuando existía la cuestión metalífera del oro o de la plata, que estaba en acuñamiento de monedas o en algunos utensilios o elementos de valor. Esto, en la protección, en tratar de cubrir la ocupación, o cuando se producía la ocupación enemiga, era protegerla, y la mejor manera era esconderla. Y el esconder en un entierro. Pero esto no es una cuestión nueva, ni se va a manifestar exclusivamente en la Guerra del Paraguay. Corrientes ha sido, a lo largo de todo el siglo XIX, específicamente en las guerras civiles, víctima de ataques, de ocupaciones, tanto del Paraguay como de provincias vecinas de Entre Ríos, en donde la reacción inmediata de proteger los bienes valiosos era enterrarlos. Pero desde luego, enterrarlos para, en el mayor de los secretos, y también después de ese entierro se creaba en la cuestión mística de la creencia, de la mitología, de que ese mismo entierro generaba alguna maldición. Desde luego, esa maldición en un pueblo en donde estaba muy apegado a la mitología, pegaba muy fuertemente. Entonces decían, bueno, había una maldición para quien tomase ese entierro que no le pertenecía. Y entonces ya se generaba como un gran temor para no apropiarse de entierros que no correspondían al dueño. La mayoría de esos entierros, desde luego pasado la amenaza, se rescataban. Eran las excepciones, aquellos entierros que se olvidaban. Claro. Es decir, yo no entierro para tener una amnesia del mismo, sino yo entierro para que inmediatamente termine el peligro, estaba pendiente para poder rescatarlo. Y la mayoría de los entierros eran las propias familias que lo rescataban. Algunos, por supuesto, no. Cuando los que sabían el secreto morían, o pasaban el tiempo, o bien eran víctimas de las luchas y no podían regresar a sus hogares. Pero la mayoría de estos entierros eran rescatados por aquellos mismos que lo enterraban. E insisto, prendió fuertemente esta creencia, esta mitología, esta idea de una maldición de estos entierros que, por supuesto, perdura hasta el día de hoy. Convengamos que, por ejemplo, en la serie que hizo Netflix sobre Pablo Escobar, sí, Pablo Escobar también enterraba su dinero. Sí. Y hasta hace muy poco, la semana pasada, los noticieros nacionales mostraban la quinta de un jerarca barra brava o sindicalista que estaban buscando dinero enterrado en unos barriles. O sea que es una práctica que incluso se usa hasta el día de hoy, digamos, el entierro, ¿no? Fíjate, el tesoro, por ejemplo, el tesoro de los dientes de oro. Sí. El tesoro de los dientes de oro se da en el cementerio de la Cruz. Lamentablemente, los correntinos no supimos defender
esos monumentos históricos. Porque lo que tuvimos que haber hecho era una buena pared, mantener las antiguas bóvedas y Panteones. tumbas. La historia de Corrientes, destruimos todo lo que pudimos nosotros, la piqueta destruyó todo. Cuando se clausura el cementerio de la Cruz con la fiebre amarilla en 1871, ya comienzan a crearse primero el de la, diríamos, cementerios provisorios, hasta que se va a llegar Al San Juan a Bautista. San Juan Bautista. Pero primero el arroyo Limita. Sí. Vale decir que en ese cementerio de la Cruz, cuando empieza a levantarse, empiezan a sacar los restos de los que no reclamaron, que fueron la mayoría, se murieron los herederos, se murieron los sucesores, y agarraban los cráneos y le sacaban los dientes de oro con una tenaza. Sacaron como 5 o 6 kilos de oro y lo derretían y lo vendían en pedazos. ¿Quién me contó esto? Un tipo que de chico le acompañó al padre, que tiene muchísimos años, A sacar los a dientes. sacar los dientes de oro de los cadáveres del cementerio de la Cruz. Eso ocurrió en Corrientes. También está por acá, los dientes de oro, sí. Quiero contarle a la gente que, por ejemplo, hay algunos casos que por ahí nosotros nos conocemos. Donde hoy está el Museo de Ciencias Naturales, Bonpland, en la Costanera, el nuevo emplazamiento, hay un sector de una casita histórica que da sobre la punta del río, que me dijeron el otro día que fue hospital en la guerra con el Paraguay, Sí. que hubo atención de enfermos en esa casa, que no sé si tiene el valor de monumento histórico, digamos. Y después, también el hotel de turismo era el viejo hospital San Juan de Dios, Sí. que si uno visita el hotel de turismo, si le dejan entrar, nosotros ya hemos entrado, abajo había un crematorio, un pasillo con azulejos, que después se pusieron azulejos, que yo no entré, pero entró mi hijo y entró un camarógrafo, y que me dijo que se mantienen el lugar casi como estaba, a pesar de toda la obra nueva que se hizo, todavía se puede ingresar, y que hay problemas siempre del ruido de una camilla con ruedas metálicas a la cual hace ese ruido del hierro contra hierro, que transita por ese pasillo que ya no tiene ninguna camilla, digamos. Antes de la remodelación del hotel de turismo había un conserje que no quería quedarse de noche, pagaba a los compañeros para que no se queden, a él no le toque justo el turno noche. Uno dice creer o reventar. Bueno, son las cosas que suceden. Bueno, para cerrar este programa, ¿cuánto nos queda, señor director? Voy a contar una pequeña historia que se la conté al doctor Galeana, seguramente va a estar en el próximo libro, y yo figuraré entre los agradecimientos. Sí, sí. En una obra en la calle Rioja y Mayo, donde hoy funciona una panadería y antiguamente funcionaba un edificio que se llamaba Librería del Universitario, cuando se destruye la casa que estaba ahí frente al banco hipotecario y se construye esta nueva construcción moderna, imagínense que si todavía es moderna, para la época que se construyó era súper moderna, era una construcción de vanguardia total, se produce ¿saben lo que está haciendo? Está anotando lo del hotel de turismo que le acabo de contar, porque va a investigar y después dos agradecimientos me da para el próximo libro. Bueno, la persona que mandó a construir, digamos, la casa nueva, tenían que destruir la casa antigua. En la destrucción de la casa antigua, cuando están destruyendo la casa antigua, en una pared encuentran los restos óseos de una persona que fue emparedada. Lo llaman, esto me lo contó el arquitecto Andrés Salas, lo llaman al arquitecto Salas y el capataz de la obra le dice: arquitecto, ¿qué hacemos? Convengamos que no había muchos arquitectos en Corrientes, de hecho el arquitecto Salas vino de Buenos Aires. Entonces le dice: mirá,
Si vos le avisás a la policía y que encontraste unos huesos humanos de que sería no un cadáver, pero sí restos óseos, esto va a llevar un proceso de investigación, te van a parar la obra, qué sé yo. Me parece que lo más conveniente es sacarlo con los escombros. Y bueno, y efectivamente, entre tanto escombro, se sacó los restos óseos que se encontraron en esa casa, pero que en algún momento alguien tomó la decisión de emparedar a una persona. Estoy hablando de Rioja y Mayo, no estoy hablando... Algún viajante que venía con dinero, algún comerciante que venía con dinero, entró a la casa a comer, invitado, lo liquidaron y lo emparedaron. También por la calle Julio, ahí al lado de donde está el arzobispado. Sí. También hay una construcción de un ingeniero muy conocido, se echó, se derribó la pared y estaba un tipo emparedado. Estaba todo con la ropa y todo, completo. Tenga cuidado, si está por demoler algo por ahí, que no vaya a encontrar ninguna... En mi estudio, para colocar un calefactor en la calle Salta, era propiedad de la revista La Ley ya me la vendió porque no le dejaban en paz algunas apariciones. Estábamos picando para hacer el hueco para colocar el gas, o sea, un pequeño agujero para que entre el gas. Y se cae un pedazo de la pared. La pared estaba de canto. Era una pared falsa, digamos, con un hueco adentro lleno de papeles, diarios antiguos, etc. Vaya a saber qué otra cosa había ahí antes. Pero lo habrán sacado ya muchísimo antes, ¿no? Bueno, esa pared era el fondo de la cama de la familia que habitaba en esa casa. Ahí estaba la cama, una cama que tenía todo eso, techo. Ya que tenía un doble fondo. Sí, tenía un doble fondo. Esa era en Salta 424. En Salta 470 ocurrió lo mismo con la pared que da hacia el norte. Cayó la pared de lo que era la cocina cuando estábamos colocando el azulejo. También encontramos papeles, documentos, etc. O sea que la gente guardaba sus secretos, sus dineros, sus cosas emparedando. Nunca revisamos ninguna de tus propiedades bien, ahora que estoy pensando acá. La verdad que hay muchos testigos, pero ¿sí? Podríamos, ¿no te parece? Sí, podríamos revisar. ¿Cómo es el Si tema? hacemos una empresa... Ahí está. A ver, si hacemos una empresa... La sociedad ante todo. Una sí. sociedad entre todos, Sí. podemos abrir el antiguo aljibe. Pues tiene que ser una sociedad donde, como la perinola... Sin traidores. Todos ponen. O sea, llevamos un arquitecto, un Sí. ingeniero, sacamos, yo te digo el lugar donde está, Sí. se saca la tapa, se penetra y está el aljibe histórico donde va el túnel. No diga más nada, ahora van a ir y van a abrirle el aljibe Y van- al pobre doctor. Y Esta no. parte me parece que vamos a cortar. No hay tesoro porque entraron ya varios tesoreros ahí a buscar y Sí. inclusive los Bueno, pero bomberos- capaz no era para ellos. No están esperando a nosotros. No hay nada, no hay ningún tesoro ahí. Bueno. Y si hay que lleven nomás, lleven muchachos porque yo no me quiero que dormir. Claro, porque ese es con otro fantasmas. tema. Ese es No, otro tema. El maldiciones tesoro no. se le manifiesta para quien es. Si uno toma un tesoro que no es para uno, dicen la mitología, Sí. después se transforma en maldición. Bueno, muchísimas gracias, Dardo. Gracias, muy amable. Gracias por acompañarnos. Interesante, vamos, Pero muy interesante. Mañana, el próximo programa adivinamos la mano. No, no. Gracias por acompañarnos. Gracias, Quito. Por favor, gracias a vos. Y gracias a ustedes por compartir otro programa nuestro de Haciendo Historias.